Hola, maestro Jesús Castellanos. Mi nombre es Nadia Estefanía Alarcón Sánchez y hablaré sobre el ejemplo del señor H. Esta entrevista ilustrará la fase de depresión que empeoró por la falta de conocimiento y comprensión de las necesidades de este paciente por parte de los que lo rodeaban, especialmente su familia inmediata. A continuación, paciente, ¿tengo que hablar muy alto? Doctora, no, así está bien. Si no podemos oírle, se lo diremos. Hable todo lo alto que pueda mientras se sienta cómodo. El señor H dijo que si yo le sostenía psicológicamente, tendríamos una buena conversación, porque él había estudiado sobre las relaciones humanas. Paciente, le digo esto porque físicamente estoy muy mareado y cansado. Doctora, ¿qué quiere decir con eso de sostenerle psicológicamente? Paciente, bueno, es posible sentirse físicamente bien aunque uno no lo esté, siempre que tenga una especie de ayuda psicológica. En cierto modo te sientes mejor, ¿sabe? Como si te dieran buenas noticias o algo así. Eso es lo que quiero decir. Doctora, lo que está diciendo en realidad es que prefiere hablar de cosas buenas y no de cosas malas. Paciente, ¿eso cree? Doctora, ¿eso es lo que está diciendo? Paciente, oh no, en absoluto. Capellán, creo que solo decía que quiero un poco de apoyo moral. Doctora, sí, bueno, naturalmente. Paciente, lo que quiero decir es que si estoy aquí sentado más de 5 minutos, es probable que sufra un colapso, porque estoy muy cansado y he estado muy poco levantado. Doctora, muy bien, pues, ¿por qué no entramos directamente en el tema del que queremos hablar? Paciente, muy bien. Doctora, no sabemos prácticamente nada de usted. Lo que estamos intentando aprender del paciente es cómo podemos hablar con ellos como seres humanos sin pasar primero por el historial y demás. O sea que quizás, solo para empezar, podría decirnos muy brevemente qué edad tiene, cuál es su profesión y cuánto tiempo lleva en el hospital. Paciente, llevo aquí unas 2 semanas aproximadamente y soy ingeniero químico de profesión. Estoy graduado en ingeniería química y además hice unos cursos de relaciones humanas en la universidad. Doctora, confundida. Paciente, bueno, en realidad no, porque estaba haciendo esto. Daba un curso de relaciones humanas y cuando lo terminé lo suspendieron. Doctora, ya veo. Capellán, ¿qué lo indujo a hacer este curso? ¿Era parte de su trabajo como ingeniero químico o tenía un interés particular? Paciente, un interés particular. Doctora, ¿qué le trajo al hospital esta vez? ¿Es la primera vez que está en un hospital? Paciente, la primera vez que estoy en el hospital. Doctora, ¿qué le trajo aquí? Paciente, bueno, necesitaba más tratamiento para mi cáncer. Me habían operado en abril. Doctora, ¿abril de este año? Paciente, en otro hospital. Doctora, ¿de este año? ¿Y entonces le diagnosticaron el cáncer? Paciente, y luego, sin ningún otro diagnóstico, solicité el ingreso en este hospital y vine. Doctora, ya veo. ¿Cómo se tomó la noticia? ¿Le dijeron en abril que tenía cáncer? Paciente, sí. Doctora, ¿cómo se lo tomó? ¿Cómo se lo dijeron? Paciente, bueno, naturalmente fue un golpe. Doctora, "Hmm, pero las diferentes personas reaccionan de un modo muy diferente ante los golpes". Paciente, sí, bueno, todavía fue mayor de lo que podía haber sido porque no me dieron ninguna esperanza. Doctora, ¿ni un poco? Paciente, ni un poco. El propio médico dijo que a su padre le habían hecho una operación similar en el mismo hospital con el mismo cirujano y que no había podido recuperarse y había muerto al cabo de 1 año y medio, a mi misma edad, y todo lo podía hacer era esperar el amargo final. Doctora, eso es bastante cruel.
Me pregunto si ese médico lo hizo porque había pasado en su propia familia. Paciente: sí, el resultado final fue cruel, pero la causa era que él desgraciadamente había tenido aquella experiencia. Doctora: ¿usted piensa que eso lo excusa? ¿Lo hace comprensible? Paciente: sí. Capellán: ¿cómo reaccionó usted cuando él hizo esto? Cuando se lo dijo. Paciente: bueno, naturalmente me quedé muy abatido y permanecí en casa, como dijo él, y procuré descansar. Pero hice demasiadas cosas. Me moví un poco, ¿sabe? Fui a hacer visitas, y ahora esto y ahora aquello. Pero cuando vine aquí descubrí que había alguna esperanza para mi estado y que mi condición no era desesperada. Entonces descubrí que me había equivocado, que había hecho demasiado ejercicio y que si lo hubiera sabido antes ahora estaría en una buena forma. Doctora: ¿significa esto que usted se reprocha haber hecho demasiadas cosas? Paciente: no, no quiero decir esto. Yo no lo sabía. Nadie tiene la culpa. No se lo reprocho al médico porque lo que a él había ocurrido, por lo que a él había ocurrido, y no me reprocho a mí mismo porque yo no lo sabía. Doctora: sí. Antes de ir a ese hospital, ¿tenía usted algún presentimiento? ¿Qué clase de síntoma tenía? ¿Tenía dolor o tenía la impresión de que había algo grave? Paciente: bueno, yo estaba cada vez peor y un día, como tenía muy malos intestinos, me hicieron una colostomía. Esa fue la operación que me hicieron. Doctora: sí. Lo que en realidad le estoy preguntando es si estaba preparado para ese golpe. ¿Tenía algún presentimiento? Paciente: no, ninguno, en absoluto. Doctora: ¿nada en absoluto? ¿Hasta cuándo estuvo bien? ¿Fue un hombre sano? Paciente: hasta que entré en el hospital. Doctora: ¿y por qué entró en el hospital? Paciente: bueno, simplemente para que me examinaran porque tenía estreñimiento y una diarrea alternativamente. Doctora: lo que está diciendo es que no estaba preparado. Paciente: en absoluto. Solo eso. Sino que me envió al hospital a las 2 horas de llegar al despacho y al cabo de una semana así me operó. O sea que había cierta urgencia y entonces le hicieron colostomía ¿o qué? Refirió la doctora. Paciente: sí. Doctora: sí. Y eso también es difícil de aceptar, ¿verdad? Paciente: ¿cómo? Doctora: eso es difícil de aceptar. Paciente: oh no, la colostomía es fácil. Doctora: ¿es fácil de aceptar? Paciente: en el sentido de que solo era una parte. En otras palabras, se supone que la colostomía revela toda clase de cosas y las cosas que reveló no eran buenas. Doctora: ¿qué relativo es todo? Yo creía que la colostomía era dolorosa, pero cuando es cuestión de vida o muerte, entonces la colostomía es el menor de los males. Paciente: claro, no sería nada si la persona fuera a vivir. Doctora: sí. Después de saber la noticia, debió usted de pensar qué pasaría cuando usted muriera. ¿Cuánto tiempo iba a vivir? ¿Cómo afronta esas preguntas un hombre como usted? Paciente: en realidad tenía tantos problemas personales por entonces en mi vida que no lo pensé mucho. Doctora: ¿ah, sí? Capellán: ¿problemas personales? Paciente: una colección en un periodo relativamente corto de tiempo. Capellán: ¿le apetece hablar de ello? Paciente: oh sí, muy bien. Doctora: ¿significa eso que tuvo usted muchas pérdidas personales? Paciente: sí, mi padre y mi madre murieron. Murió un hermano y murió una hija de 28 años, dejando 2 niños pequeños de los que nos encargamos durante 3 años hasta el 19 pasado. Y este era el peor golpe de todos, porque me recordaba constantemente la muerte de ella. Capellán: ¿los niños en casa? ¿De qué murió? Paciente: murió a consecuencia del clima riguroso de Persia. Capellán: mientras estaba allí. Paciente:
Eran 80 grados a la sombra la mayor parte del año. Capellán. O sea que estaba lejos de casa. Paciente. Y no era de los que pueden resistir una vida rigurosa. Doctora, ¿tiene usted otros hijos? ¿Era hija única? Paciente. Oh, no, tengo otros 3. Doctora, ¿tiene otros 3? ¿Cómo están? Paciente, muy bien. Doctora, ¿están bien? ¿Sabe lo que no entiendo? Usted es un hombre de mediana edad. Todavía no sé cuántos años tiene, pero a menudo un hombre de media edad ha perdido al padre y a la madre. La hija naturalmente es lo más doloroso. Un hijo siempre es más doloroso. ¿Por qué dice que debido a estas pérdidas su propia vida le parecía algo insignificante? Paciente, no puedo responder a esa pregunta. Doctora, es paradójico, ¿verdad? Porque si su vida fuera insignificante sería muy fácil perderla, ¿no? ¿Ve lo que no entiendo? Capellán, me estaba preguntando si esto era lo que él estaba intentando decir. ¿Es lo que estaba usted tratando de expresar? No estoy seguro, pero he creído entender que la noticia que tenía cáncer le había supuesto un golpe diferente dadas las pérdidas que ha tenido. Paciente, no quería decir eso. Quiero decir que además del cáncer tuve otros golpes. Sin embargo, yo diría, estoy pensando en una idea que tenía que era importante. Usted ha suscitado la cuestión de que me interesaba más la muerte que la vida si tenía otros 3 hijos. Doctora, le he suscitado para mirar también el lado bueno. Paciente, sí, bueno, no sé usted lo comprende, pero cuando vienen estos golpes, no solo tienes un impacto sobre el padre, sino sobre toda la familia. ¿Entiende? Doctora, sí, eso es cierto. Capellán, o sea que su mujer también ha pasado un mal momento. Paciente, mi mujer y todos los hijos, todos. Así que yo estaba viviendo en un depósito de cadáveres, podríamos decir. Doctora, durante un tiempo, sí. Paciente, seguía allí y yo lo consideraba una cuestión de dolor sin solución. Doctora, sí. Lo que está diciendo en realidad el señor H es que sostenía tanto dolor que ahora es muy difícil experimentar más. Paciente, eso es. Doctora, ¿cómo podemos ayudarle? ¿Quién puede ayudarle? ¿Hay alguien que pueda hacerlo? Paciente, creo que sí. Doctora, ¿le ha ayudado a alguien? Paciente, nunca le he pedido a nadie más que a usted. Doctora, ¿he hablado a alguien con usted como estamos hablando ahora nosotros? Paciente, no. Capellán, bueno, y sobre estas otras pérdidas cuando murió su hija, ¿habló entonces con alguien o habló su mujer con alguien? ¿Fue algo que los dos se guardaron dentro? ¿Hablaron de ello entre ustedes? Paciente, no mucho. Capellán, ¿tenía usted que guardárselo? Doctora, ¿está su mujer tan afectada ahora como lo está entonces? ¿O se ha recuperado de aquello? Paciente, nunca se puede decir. Doctora, ¿es una persona que nunca se comunica? Paciente, no habla sobre eso. Ella es muy capaz de explicarse. Es profesora. Doctora, ¿qué clase de mujer es? Paciente, bueno, es una mujer ancha de espaldas, de mucha temple, el tipo de persona que es acogida con una ovación al empezar el curso y que recibe un estupendo regalo al final. Doctora, esto significa algo, ¿no? Capellán, estas personas son verdaderamente difíciles de encontrar. Paciente, es verdad. Doctora, sí. Paciente, además es una persona que se vuelca en mí y en la familia. Doctora, me parece que una persona así podría hablar de estas cosas prestando un poco más de ayuda. Paciente, si usted lo cree así, ¿verdad? Doctora, ¿tiene usted miedo de hablar de ello o es ella que se lo inhibe? Paciente, dígalo otra vez. Doctora, ¿cuál de ustedes dos impide que surja una conversación así? Paciente, bueno, en realidad tuvimos conversaciones sobre ello y su respuesta fue irse a Persia a criar a los niños.
O sea que fue 2 años seguidos durante el verano, incluido este último. Naturalmente, nuestro yerno pagó el viaje. Los nietos estuvieron con nosotros hasta diciembre y luego volvieron. Y entonces mi esposa fue allí en diciembre a pasar las vacaciones y luego volvió a pasar un mes este verano. Iba a quedarse 2 meses, pero en atención a mí estuvo solo un mes, porque era durante el periodo de mi convalencia. Capellán. Me estaba preguntando qué clase de conversación desearía tener sobre su estado cuando su mujer está tan preocupada con su responsabilidad respecto a los nietos. Quizás esto afectó a su capacidad de compartir sus sentimientos, o quizá tuvo la impresión de que no debía cargarla con algo más. ¿Ha habido algo de eso? Paciente. Bueno, hay otros problemas entre ella y yo. Aunque, como digo, ella es una de esas personas muy destacadas, pero en lo que a mí se refiere, ella cree que yo no he hecho bastante buena carrera. Doctora, ¿a qué se refiere? Paciente, bueno, no he ganado bastante dinero y naturalmente con 4 hijos, bueno, ella lo sentía de esa manera. Ella cree que yo debería ser como el yerno, ¿sabe? Además cree que yo soy responsable de no educar bastante a mi hijo menor, porque tiene rasgos evidentemente hereditarios y sin embargo todavía ahora me lo reprocha. Doctora, ¿le reprocha eso? Paciente, me reprocha eso. Doctora, ¿qué está haciendo él? Paciente, estaba en la infantería de marina, pero lo licenciaron. Doctora, ¿qué está haciendo ahora? Paciente, bueno, supongo que buscará trabajo, su antiguo trabajo de vaquero. Capellán, ¿y sus otros 2 hijos? Paciente, también me echan las culpas del comportamiento de mi segundo hijo, porque va un poco atrasado en la escuela. Ella cree que si alguien le pinchara, sabe, ella es un dinamo de energía. Cree que habría sido de los primeros de la clase. Desde luego, creo que tarde o temprano se dará cuenta de que no habría sido así. Es cuestión de herencia. Al primer hijo le va muy bien porque ella siempre le está empujando y ahora está acabando la carrera de electrónica. Capellán. ¿Por qué ella le empuja? Paciente. Bueno, no es él muy brillante. Él es el único brillante, podríamos decir, aparte de la hija. Capellán. Bueno, usted también ha mencionado la herencia. ¿De qué lado cree usted que viene la debilidad? Me da la impresión de que usted cree que viene de su lado, o su mujer insinúa que viene de su lado. Paciente, bueno, yo no lo sé. Lo que ella insinúa respecto a esto. No creo que ella piense que es cosa de herencia. Creo que ella piensa que es cuestión de que yo me lo proponga y trabaje lo bastante. Debería hacer eso en mis ratos libres. No solo debería ganar más dinero, cosa que ha sido el tema de nuestra vida. Ella me ayudará hasta cierto punto, pero siempre me reprochará que no produzco mi parte. Yo debería ganar un mínimo de 15,000 al año. Doctora, tengo la impresión de que lo que en realidad está diciendo el señor H es que su esposa es una mujer tan capaz y enérgica que quiere que él y sus hijos sean del mismo modo. Paciente, exactamente, doctora, y que en realidad no puede aceptar que usted no sea como ella. Paciente, eso es. Doctora, es decir, capaz y enérgico. Y entonces dice, mira a mi yerno, gana mucho dinero y probablemente es muy capaz y voluntarioso. Paciente, no solo el yerno, sino todos los que conoce. Doctora, lo cual creo yo sería aplicable al señor H. Como paciente, porque cuando está enfermo y se debilita, paciente, perdone, ¿cómo dice? Doctora, cuando usted está enfermo y se está volviendo más débil, será menos capaz y menos enérgico y ganará menos dinero. Paciente, de hecho, eso es lo que le dije una vez. Cuando yo cumplí los 40, ¿sabe? Me hice un poco más lento y me dije a mí mismo, chicos, si las cosas están así ahora, figúrate lo que será dentro de algún tiempo, porque ella es cada vez más enérgica. Doctora, será terrible, ¿no? Paciente, porque ella es cada vez más enérgica. Doctora, ¿y para usted eso significa que va a ser más difícil?
¿Le es difícil a ella tolerar a alguien que tenga que estar sentado en una silla de ruedas? Paciente, es sumamente intolerable con respecto a la gente que no es lo bastantemente brillante según su opinión. Doctora, bueno, aunque esté débil físicamente, uno todavía puede ser brillante, ¿no? Paciente, sí. Doctora, pero ella no lo tolera a las personas que son físicamente incapaces de hacer cosas. Paciente, sí. Doctora, ¿por qué uno siempre puede ser brillante? Paciente, bueno, cuando digo brillante me refiero a la aplicación de la brillantez a la acción. Eso es lo que ella quiere. Capellán, ¿se refiere usted a tener éxito? Paciente, éxito, eso es. Doctora, capellán, que no solo tenga la capacidad, sino que haya hecho algo con ella. Pero lo que estoy viendo ahora es que, si esto es así, elimina toda oportunidad de que usted hable de sí mismo y de sus dolencias. Paciente, así es, y con los hijos también. Capellán, eso es lo que me preocupa. Paciente, creo que mis hijos están totalmente dominados por las arrolladoras exigencias de su madre. Por ejemplo, ella es una magnífica costurera, además de profesora. Puede hacer un traje de hombre en un fin de semana y será más bonito que cualquier traje que vean por ahí. Será como un traje de $250. Doctora, pero ¿cómo le hace sentir todo esto? Paciente, bueno, me hace sentir así, que no me importaría lo estupenda que fuera ella porque la admiro como, no sé, ¿cómo lo diría usted? Pero como a un ídolo, ¿sabe? No me importaría si ella no insistiera en que yo fuera igual. Doctora, sí. Entonces, ¿cómo puede usted aceptar su enfermedad? Paciente, esto es lo que verdaderamente es importante. Doctora, esto es lo que en realidad estamos tratando de averiguar. ¿Cómo podemos ayudarle? Paciente, esto es lo verdaderamente importante porque, mire, si tienes una enfermedad y te duele, y tienes una congoja sin solución, y tienes una persona con la que vives, y que enfoca todo este asunto de dolor de esta manera, bueno, tú dices, no sé cómo voy a afrontar la muerte de nuestra hija y todo eso, y ella responde inmediatamente, mantén la barbilla levantada, ten pensamientos positivos. De hecho, es una fanática del pensamiento positivo. Capellán, mantener el ritmo rápido de la marcha para no tener que pararse a pensar. Paciente, eso es. Doctora, pero él está dispuesto a pensar en ello y hablar de ello. Debería hablar de ello. Tiene que tener a alguien con quien hablar. Paciente, mi mujer me corta a mitad de una frase. Es imposible hablar con ella de ninguna de estas cosas. Capellán, deduzco que usted tiene mucha fe en sí mismo. Paciente, he pensado mucho en la forma de resolver estos problemas porque en realidad yo soy muy trabajador, como ella le gustaría que fuera. Siempre he sido un estudiante muy brillante. En el curso que hice en la universidad tuve A y B en todas las asignaturas. Capellán, usted está diciendo que tiene la capacidad para ello, pero que es consciente de que el trabajo duro no va a resolver la clase de conflictos que la vida ha creado en estos momentos. Usted hizo una distinción entre pensar en la vida y pensar en la muerte, ¿recuerda? Doctora, ¿piensa alguna vez en morir? Paciente, sí. ¿Qué iba a decir usted de eso? Capellán, solo me preguntaba qué pensaba usted de la vida en la relación con la muerte y viceversa. Paciente, bueno, tendré que admitirlo. Nunca he pensado en la muerte, per se, sino en la falta de valor de la vida en esa situación. Capellán, ¿la falta de valor? Paciente, si yo muriera mañana, mi mujer seguiría como si nada. Doctora, ¿cómo si no pasara nada? Paciente, esa es la impresión que tengo. No me echaría de menos en absoluto. Capellán, igual que pasó con las otras muertes o de un modo un poco diferente. Paciente, después de la muerte de mi hija,
Bueno, ella se dedicó a los nietos, pero si yo no dejara niños, su vida no cambiaría en absoluto. Capellán, ¿qué le dio a usted la fuerza para hacer el comentario de que uno de los motivos por los que le interesaba venir aquí era que esto le daba una sensación de esperanza? Aquí hay personas que dicen que hay cosas que pueden hacer por usted y las están haciendo. ¿Qué fue lo que lo impulsó su deseo de vivir? A pesar de su sensación de inutilidad, hay algo en su interior que ha encontrado satisfacción y deseos de continuar. ¿Es fe? Paciente. Bueno, es una especie de esperanza ciega más que otra cosa. Yo diría, y además, el grupo de mi iglesia me ha ayudado mucho. Yo llevo muchos años siendo miembro activo de la iglesia presbiteriana. A mi mujer no le gustaba, naturalmente, pero yo cantaba en el coro, enseñaba en la escuela dominical y cosas así. El hecho de poder hacer unas pocas cosas de estas que yo creía valiosas para la comunidad me ayudaban. Pero todo el trabajo que yo hiciera en esa línea, ella lo consideraba inútil porque no servía para ganar dinero. Doctora, ¿es eso lo que piensa? ¿Usted cree que valía la pena? Paciente, yo creo que vale la pena. Vale mucho la pena. Doctora, ¿ve? Creo que esto es lo importante, que usted todavía tiene un sentido de valor. Por eso creo que la esperanza tiene un sentido para usted. Usted todavía quiere vivir. En realidad no quiere morir, ¿verdad? Por eso vino usted a este hospital. Paciente, es cierto. Doctora, ¿qué significa la muerte para usted? Es una pregunta difícil, pero tal vez pueda usted contestarla. Paciente, ¿qué significa la muerte para mí? Doctora, ¿qué significa la muerte para usted? Paciente, la muerte significa el paro de toda actividad valiosa. Pero al decir valiosa no me refiero a lo mismo que mi mujer. No me refiero a actividades de dinero. Capellán, ¿se refiere a cantar en el coro y enseñar en la escuela dominical, estar con la gente, esta clase de todas cosas? Doctora, sí. Paciente, siempre me he dedicado al trabajo en comunidad, a diferentes actividades. Lo que hace que ahora la vida no tenga valor para mí es el hecho de que el otro doctor me dijo que nunca podría volver a hacer estas cosas. Doctora, ¿y qué está haciendo ahora aquí? Paciente, lo que estoy haciendo ahora aquí es intercambiar opiniones que puedan servir de ayuda. Doctora, la cual es una actividad valiosa. Puede ser útil para usted, pero indudablemente es útil para nosotros. Capellán, una actividad valiosa en su acepción de la palabra no es la de su mujer. Doctora, sí, pero por eso quería aclararlo. Lo que usted está diciendo en realidad es que la vida vale la pena mientras uno pueda ser útil y hacer algo valioso. Paciente, pero también es agradable que lo aprecien otros, sobre todo si los quieres. Doctora, ¿cree verdaderamente que nadie lo aprecia? Paciente, no creo que mi mujer me aprecie. Capellán, ya me figuraba que a eso se refería. Doctora, sí, ¿y sus hijos? Paciente, creo que me aprecian, pero la esposa es lo más importante, ¿sabe? La mujer de un hombre, especialmente si él la admira mucho. Y ella es tan digna de ser amada porque es tan llena de energía y viveza. Capellán, ¿esto ha sido siempre así en su matrimonio? O sea, ¿ha puesto más relieve después de sus periodos de dolor y de sus pérdidas? Paciente, no ha habido diferencia. En realidad ha sido mejor después de los periodos de dolor. Ahora, por ejemplo, lleva una temporada siendo encantadora conmigo, desde que estoy en el hospital. Pero es que siempre ha sido así. Cuando yo estaba débil, ella reaccionaba de una forma verdaderamente amable durante un tiempo, pero luego no podía quitarse la idea de que yo era un holgazán que no ganaba dinero. Capellán, bueno, ¿cómo explica las cosas que le han pasado en la vida? Usted ha dicho que iba a la iglesia. ¿Cómo explica las cosas que le han pasado? En lo que se refiere a su actitud con respecto a la vida,
lo que algunos llamarían su fe en la vida. ¿Tiene Dios una parte en eso? Paciente. Oh, sí, bueno, en primer lugar, como cristiano, pienso que Cristo actúa de mediador. Es muy sencillo. Cuando tenso este presente, las cosas van muy bien. Y eso me alivia de mí mismo. Me da soluciones para problemas que afectan a la gente. Capellán. Precisamente al hablar de usted y de su mujer, se ha visto claro que necesitaban un mediador. Y ahora dice que Cristo es un mediador en sus demás problemas. ¿Ha pensado en esto aplicándolo a su mujer y a sus relaciones con ella? Paciente. Sí, pero por suerte o por desgracia, mi mujer es una persona tan dinámica. Capellán. Quiere decir que su mujer es tan dinámica y activa que en su vida no hay lugar para Dios activo. No habría lugar para un mediador. Paciente. Bueno, en su caso significa eso. Doctora. ¿Cree que ella querría hablar con uno de nosotros? Paciente. Creo que sí. Doctora. ¿Quiere usted pedírselo? Paciente. A mi mujer nunca se le ocurriría ir a un psiquiatra, especialmente conmigo. Doctora. ¿Qué es lo que le da miedo de un psiquiatra? Paciente. Precisamente las cosas de las que hemos estado hablando. Creo que ella se las oculta a sí misma. Doctora. Bueno, veremos cómo va esa entrevista. Podría ser útil y si le parece bien volveremos a verle usted. ¿De acuerdo? Paciente. ¿Va a venir a verme? ¿Dice? Doctora. ¿Hacerle una visita? Paciente. ¿En mi cama? Doctora y capellán. Sí. Paciente. Me marcho el sábado. Doctora. Ya. O sea que no tenemos mucho tiempo. Capellán. Bueno, si vuelve alguna vez a la clínica podría volver a ver a la doctora. Paciente. Lo dudo, pero tal vez sí. Es un viaje muy largo. Capellán. Oh, ya veo. Doctora. Bueno, si esta es la última vez que nos vemos, tal vez quiera hacer alguna pregunta. Paciente. Bueno, creo que una de las mayores ventajas de esta entrevista es que se han suscitado muchas cuestiones en las que yo no había pensado. Doctora, a nosotros también nos ha ayudado. Paciente. Creo que la doctora R ha hecho algunas sugerencias muy buenas y usted también. Pero yo sé una cosa y es que a menos que se reproduzca una mejoría radical, no me curaré físicamente. Doctora, ¿eso le asusta? Paciente. ¿Asustarme? Doctora, no percibo ningún miedo en usted. Paciente. No, no me asustaría por dos razones. Una, tengo una religión bastante bien fundamentada que se ha consolidado al comunicársela yo a otras personas. Doctora. O sea que puede decir que es un hombre que no teme la muerte y que la acepta cuando venga, así de sencillo. Paciente. Sí, no temo la muerte, sino más bien temo tener la oportunidad de continuar con mi actividad anterior, porque en realidad no me gusta tanto el trabajo de ingeniero como el de trato con la gente. Capellán. ¿De ahí su interés por las relaciones humanas? Paciente. En parte sí. Capellán. Lo que me choca no es la ausencia de miedo, sino también de preocupación, de remordimiento por lo que se refiere a la relación con su mujer. Paciente. Toda mi vida he lamentado no poderme comunicar con ella. En realidad podría decirse, si vamos al fondo de la cuestión, que mi estudio de la relación humana probablemente era, no sé, en un 90% un intento de aproximarme a mi mujer. Doctora. Un intento de comunicarse con ella, ¿no? ¿Nunca buscó ayuda profesional para eso? ¿Sabe? Tengo la impresión de que se podría hacer algo, de que todavía se podría hacer algo. Capellán. Por eso la entrevista de mañana es importante. Doctora. Sí, sí, no me siento realmente impotente. Esto no es irreparable. ¿Sabe? Todavía tiene usted tiempo para arreglarlo. Paciente. Bueno, yo diría que mientras esté vivo hay esperanza. Doctora. Eso es. Paciente. Pero la vida no lo es todo en el mundo. La calidad de la vida, ¿por qué la vives? Capellán. Me alegro mucho de haber tenido la oportunidad de visitarle. Me gustaría ir a verle un momento esta noche antes de marcharme a casa.
Paciente. Bueno, a mí también me gustaría. Oh, usted iba a hacerme unas preguntas que no me ha hecho. Doctora. Ah, sí. Paciente. Doctora, ¿de qué me he olvidado? Paciente. Por lo que usted dijo, tengo entendido que usted no solo se ocupa de este seminario, sino, bueno, que a alguien le interesaba la relación entre la religión y la psiquiatría. Doctora. Sí, estoy empezando a entender. Mire, muchas personas tienen diferentes conceptos de lo que estamos haciendo aquí. A mí lo que más me interesa es hablar con enfermos o con pacientes moribundos, para conseguir comprenderlos un poco más, para enseñar al personal del hospital cómo ayudarlos mejor, y de la única manera que podemos aprenderlo es haciendo que el paciente sea maestro, ¿entiende? Capellán. ¿Usted quería hacer unas preguntas sobre la relación de la religión? Paciente. Sí, algunas. Por ejemplo, una de las cosas era que el paciente medio, si se encuentra mal, solo llamará a un sacerdote, no a un psiquiatra. Doctora, es cierto. Paciente. Muy bien. Antes me preguntaron, no sé si usted u otro, qué pensaba yo del servicio de los capellanes. Pues bien, le diré que me dejó atónito descubrir que si pedía un capellán a medianoche, no había capellán de noche. Esto para mí es increíble, inconcebible, porque ¿cuándo necesita uno un capellán? Solo por la noche, créame. Es entonces cuando te pones los guantes de boxeo y liquidas las cuestiones que tienes pendiente contigo mismo. Es entonces cuando necesitas un capellán. Yo diría que sobre todo de las 12 en adelante. Doctora, las primeras horas de la mañana. Paciente, y si tuviéramos que hacer una gráfica, probablemente el punto más alto estaría alrededor de las 3. Y entonces tendrías que llamar con el timbre. Vendría la enfermera. Me gustaría hablar con un capellán. Y al cabo de 5 minutos se presentaría el capellán y podrías llegar a... Doctora, a comunicarte realmente. Paciente, sí. Doctora, ¿esta es la pregunta que usted quería que yo hiciera? Si estaban satisfechos de los servicios del capellán. Ya veo. Yo hice esta pregunta quizás indirectamente cuando le pregunté quién le ayudaba. Si había alguien que representara una ayuda. Usted no mencionó al capellán entonces. Paciente. Este es el problema con la iglesia. Cuando necesita uno un ministro. Doctora, sí. Paciente. Ordinariamente lo necesita alrededor de las 3. Doctora, bueno, el padre N puede responder a esto, porque esta noche le ha pasado en vela viendo pacientes. Capellán, no me siento tan culpable como me habría sentido porque esta noche solo he dormido 2 horas, pero puedo comprenderlo. Creo que se dice mucho más de lo que se siente. Paciente, yo pienso que no hay nada que debería tener prioridad sobre esto. Capellán, la auténtica preocupación de alguien que pide ayuda. Paciente, claro. El ministro. El ministro presbiteriano que casó a mis padres era esa clase de hombre. No le molestaba en absoluto. Le encontré a los 95 años. Tenía el oído tan bueno como siempre. Tenía la vista tan buena como siempre. Su forma de estrechar la mano era como la de un hombre de 25. Capellán. Esto simboliza de nuevo algunas de las decepciones que usted ha experimentado. Doctora, esto es parte del seminario, descubrir esas cosas para poder ser más eficaces. Paciente, está muy bien, y en el caso de los sacerdotes, me figuro que tienes menos posibilidades de consultar cuando lo necesites que en el caso de un psiquiatra. Esta es una cosa peculiar, porque se supone que un ministro no gana dinero y que un psiquiatra cobra dinero de día, de noche o siempre que quiera. Puedes llegar a un acuerdo con un terapista para que venga por la noche, pero intenta sacar de la cama a un sacerdote por la noche. Capellán, parece que ha tenido algunas experiencias con el clero. Paciente, el pastor de mi iglesia es muy bueno, pero lo malo es que vive con toda una manada de niños, por lo menos 4. ¿Cuándo va a poder salir? Luego me dice que es así,
tiene jóvenes para el seminario. No muchos, porque incluso tenemos problemas para encontrar algunos para la obra de educación cristiana. Pero yo creo que si tuviera una iglesia que funcionara, no tendrían problemas para atraer a los jóvenes. Capellán, creo que hay bastantes cosas de aclarar que no son parte del seminario. Él y yo nos reuniremos alguna vez y revisaremos estas opiniones sobre la iglesia. Estoy de acuerdo con una parte de lo que usted dice. Doctora, sí, pero me alegro de que haya hablado de esto aquí. Esta es una parte importante. ¿Cómo ha encontrado el servicio de las enfermeras? Paciente, ¿aquí? Doctora, sí. Paciente, bueno, prácticamente todas las noches he necesitado un capellán. Ha sido porque tenía que tratar con una mala enfermera durante el día. Hay algunas enfermeras que son eficientes, pero irritan al paciente. Mi compañero de habitación me dijo, mejoraría el doble de rápido si no tuviera esa enfermera. Aprovecha todos y cada uno de los minutos. ¿Entiende lo que quiero decir? Si tú le dices, querría ayudarme un poco a empezar a comer porque tengo una úlcera o problemas de hígado, etcétera. Ella dice, estamos muy ocupadas, es lo que ha de hacer usted. Si quiere comer, puede comer. Si no quiere, no tiene que hacerlo. Luego hay otra enfermera que es muy amable y te ayuda mucho, pero nunca sonríe lo más mínimo. Y para una persona como yo, que ordinariamente sonríe y muestra muestras de buena voluntad, resulta triste mirarla. Viene cada noche y ni rastro de sonrisa. Doctora, ¿cómo es su compañero de habitación? Paciente. Bueno, no he podido hablar con él desde que empezó con esos tratamientos respiratorios, pero me figuro que nos habríamos llevado muy bien porque él no tiene tantas dolencias diferentes como yo. Doctora, al principio usted dijo que hablaríamos solo 5 o 10 minutos porque iba a cansarse mucho. ¿Todavía está cómodo sentado? Paciente. Bueno, la verdad es que estoy muy bien. Doctora, ¿sabe cuánto tiempo llevamos hablando? 1 hora. Paciente. Nunca me habría imaginado que fuera a resistir 1 hora. Capellán. Ahora que nos damos cuenta, no queremos cansarle. Doctora. Sí, realmente creo que ahora tendríamos que terminar. Paciente, creo que hemos hablado de la mayoría de las cosas. Capellán, pasaré más o menos a la hora de cenar antes de irme a casa para volver a verle. Paciente, ¿a las 6? Capellán, entre 5:30 y 6. Paciente, muy bien. Puede ayudarme a comer porque tengo una mala enfermera. Capellán, de acuerdo. Doctora, gracias por venir, se lo agradezco mucho. La entrevista del señor H es un buen ejemplo de lo que llamamos entrevista que abre puertas.